Hoy hablaremos de lo que es el muestreo, su importancia y los tipos de muestreo. ¿Cuál es la importancia del muestreo? El muestreo es un elemento clave para la metodología de investigación, ya que implica seleccionar a un grupo de elementos que se utilizará para dirigir un estudio. Puedes examinar y sacar conclusiones en base a una pequeña parte de la población. Por lo tanto, la muestra debe ser lo más representativo. Para saber la importancia del muestreo, necesitamos saber qué significan los siguientes conceptos: universo, población, muestra, muestra representativa. Unidad de muestreo, criterios de inclusión, criterios de exclusión. Dentro del muestreo se dan los diferentes tipos de muestreo. El muestreo aleatorio, en esta, cada integrante de la población tiene la misma posibilidad de pertenecer a la muestra. Hace inferencias de una población. Muestreo aleatorio simple. Los participantes son escogidos al azar. Por ejemplo, podemos usarlo para conocer el coeficiente intelectual de 5 niños de un grupo de primaria. Se escogen 5 de la lista del grupo al azar. Muestreo estratificado. En este la población se divide en grupos homogéneos, estratos. De aquí se selecciona aleatoriamente mediante reglas. Es usada cuando la población ya está dividida y permite hacer comparaciones. Un ejemplo de muestreo estratificado sería conocer los factores que intervienen para dejar de beber alcohol en pacientes en rehabilitación y sin rehabilitación. Los bebedores serían nuestra población y los estratos serían los que están en rehabilitación y los que no. Muestreo por conglomerados o racimos. Este es utilizado cuando no es posible hacer una lista de todos los elementos de la población. Se divide la población en muestra o ración y se escoge uno al azar, así como una muestra igual al azar, muestra, unidad y unidad de análisis. Por ejemplo, si queremos saber cuáles son las técnicas de estudio de una universidad, tendríamos que hacer racimos de carreras. Por ejemplo, psicología, medicina, contaduría, y de esos racimos escoger unos cuantos para la muestra. Es el polietápico. Este se da por etapas. Es decir, muestra de unidades primarias y de estas se saca una secundaria hasta llegar a obtener las elementales. Una vez seleccionados los conglomerados, aleatoriamente se efectúan muestras dentro de cada uno de ellos. Por ejemplo, en una ciudad se escogen escuelas primarias. De cada escuela los grupos de quinto año y de cada grupo se escogen los sujetos que se quieran para la muestra, para conocer el nivel de estrés durante exámenes. También tenemos al muestreo sistemático. En este se enumeran todos los miembros de la población. Se divide el número de personas que conforman la población y se divide en la cantidad que se elige como para obtener nuestra muestra. En esta se van a representar la siguiente fórmula. K es igual a n mayúscula sobre n minúscula, donde K es igual a cada elemento elegido de la población, n mayúscula el tamaño de la población y n minúscula será el tamaño muestra. Por ejemplo, se quiere saber cuál es el efecto de un taller que se aplicó en 20 personas para hábitos alimenticios, con 100 participantes. K sería igual a 100 sobre 20, que sería igual a 5. Este es el resultado. Vamos a seleccionar un número al azar sumándole el valor K hasta obtener la muestra. Muestreo no aleatorio. En este, la elección de los sujetos es cuidadosa y controlada, a diferencia del muestreo aleatorio. En el muestreo no aleatorio, en base a las características definidas en el planteamiento del problema, es como se obtiene la selección de los sujetos. Se puede describir, pero en este no se pueden hacer inferencias.
Dentro del muestreo aleatorio se encuentran los siguientes tipos de muestreo. Muestreo intencional. Basada en la opinión del investigador para construir una muestra en función de su carácter típico. Estudia fenómenos raros o inusitados. Por ejemplo, de un centro de rehabilitación se escogen 40 muestras para conocer la opinión del método que maneja el centro. Muestreo por cuotas. Se forman estratos con ciertas características semejantes a la población. Las características pueden ser sexo, edad, ocupación, etc. Este es usado en estudios exploratorios y es económico. Un ejemplo de este estudio sería: la muestra para un estudio será con las siguientes características: 20 personas con una edad de 20 a 25 años, sexo indistinto, donde los primeros que lleguen son los elegidos, hasta completar la muestra. Muestreo casual o incidental. Se conforma por sujetos fácilmente accesibles. Se incluyen conforme se presentan hasta alcanzar el tamaño. Ejemplo, encuesta en una plaza pública a determinada hora. Muestreo por redes o bola de nieve. En este se localizan individuos con ciertas características. El primero conduce a un segundo y este a un tercero sucesivamente, utilizado en poblaciones de difícil acceso o marginales. Ahora hablaremos de inferencia estadística. Es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir, a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Grado de error. El margen de error cuantifica la cantidad de error de muestreo aleatorio en la estimación de un parámetro, como la media o la proporción. Antes de iniciar una investigación, debemos definir a nuestra población. El margen de error puede ser significativo si una población no se define de la forma correcta o si los procedimientos de selección no se siguen en la forma apropiada. Por eso nos tenemos que preguntar: ¿qué tanto puede el error de la muestra aleatoria afectar nuestras encuestas? Para así nosotros elegir el mejor muestreo para que nuestra investigación sea lo más certera posible. Muchas gracias por su atención.